Ya, buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a estar hablando de pelo y cuidado capilar y quien les habla es Francesca Pellegrini. Bueno, para partir hay que hacernos la pregunta de qué es el pelo. Ya, el pelo va a ser un filamento, una fibra que está compuesto principalmente de queratina y el cual se va a ubicar en el folículo piloso y sale a través de la superficie cutánea a través del ostium folicular. Ya, este pelo va a estar compuesto por una raíz, por un tallo y que tiene distintas capitas donde va a estar la médula, la corteza y después la cutícula, que es esta capita externa que nosotros tenemos del pelo. Ahora, este pelo va a tener un ciclo, ya este pelo tiene un ciclo de forma fisiológica, de forma normal, ya el cual va a estar compuesto principalmente de 3 etapas, donde tenemos la etapa anágeno, catágeno y telógeno. La etapa anágeno es principalmente la fase del crecimiento del cabello, ¿ya? Donde el 89% aproximadamente de nuestro cabello se ubica en esta etapa, ¿ya? Y tiene al menos duras entre 2 a 6 años con un promedio más o menos de 3 años. Respecto a la etapa de catágeno, esta es una fase como de transición, ¿ya? Es una fase entre el crecimiento y la muerte de este cabello, este desprendimiento, ¿ya? Y dura alrededor como de 3 semanas y alrededor del 1% de nuestros cabellos va a estar en esta etapa. Mientras que la etapa ya telógena, esta fase de muerte, de desprendimiento del cabello, donde el cabello va a estar alrededor del 10% en esta etapa y dura al menos como 3 meses aproximadamente. Ahora, estas preguntas son las que yo creo que mucha gente se ha hecho. ¿Cuánto crece normalmente el cabello? ¿Se cae normalmente el cabello o no? ¿Ya? Ahora hay que entender que el cabello crece de forma normal entre 0,5 a 1 centímetro más o menos al mes. Y eso es lo normal que puede crecer nuestro cabello en una persona sana. Mientras que es normal también que se caigan cabellos de forma diaria, ¿ya? Y estos cabellos se caen entre 50 a 150 más o menos de forma diaria, ¿ya? Y eso es totalmente normal. Ahora, posibles causas de que en realidad el cabello se me esté cayendo más de lo normal. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, hay distintos factores que pueden afectar en la caída del cabello y algunos de ellos puede ser obviamente algo hereditario, algo más bien genético. También causas, por ejemplo, alimentarias, personas que se someten a dietas muy estrictas, muy hipocalóricas, eso también puede provocar una posible caída del cabello. También uso de ciertos medicamentos para alguna enfermedad en particular, o también terapias quimioterápicas, etc. Alteraciones hormonales, ya sean, por ejemplo, de formas fisiológicas como el parto, la menopausia, o también algunas enfermedades hormonales como el hipotiroidismo o el síndrome de ovario poliquístico también van a causar cierta caída más anormal del cabello. También, por ejemplo, la radioterapia que se ejerza como en esta zona de la cabeza. Y también estar sometido a estrés, ya tanto estrés psicológico como puede ser también un estrés físico del organismo, ya sea, por ejemplo, que en el último tiempo algún paciente haya sido hospitalizado, que haya pasado por alguna infección grave, por alguna enfermedad grave, ya eso también puede causar una caída repentina del cabello. Y también ciertos peinados o tratamientos químicos que uno se haga en el cabello. Muchos de estos tratamientos químicos pueden generar inflamación, que igual vamos a hablar ese tema un poquito más adelante, pero pueden generar inflamación a nivel del cuero cabelludo, o también muchos peinados que a largo plazo, con tanta tracción, pueden generar también una caída por alopecia por tracción. Esta caída puede ser de forma transitoria, o sea, va a provocar una caída del cabello, pero que a los meses posteriormente va a poder ser recuperado este cabello que se cae. O también puede ser de forma permanente, donde en realidad hay un daño a nivel del folículo piloso, donde ya no se va a poder recuperar pelo en esa zona. Aquí voy a hablar de algunos tipos de alopecia que quizás los van a conocer en su diario vivir o que ya han visto a personas con este tipo de signos en su cabecita. Ya acá principalmente la alopecia areata, se asocia mucho a enfermedades autoinmunes, 20% también asociado, por ejemplo, a herencias familiares, antecedentes familiares, o también 20% también asociado como a estrés psicológico que pueda estar sufriendo una persona. Ahora, esta es más frecuente lo que es en adolescentes, en adultos jóvenes, y esta se caracteriza porque, como ven en la imagen, son como parches de calvicie donde tenemos como un borde bastante neto, ya bastante bien delimitado, donde la superficie cutánea también se ve como lisita, sin alguna herida, sin alguna como rojez, etc. Ahora, el 80% de estas veces tenemos como una única lesión, ¿ya? Pero en realidad esto puede estar en todo el cuero cabelludo, puede estar en el pelo o también en el vello corporal. Ahora, la alopecia androgénica o androgenética, que también se le llama,
Esta yo creo que es la que más frecuentemente hemos visto. Ya esta es una causa más prevalente de alopecia en el hombre adulto. Y aquí es principalmente producida por una anormalidad enzimática a nivel del folículo piloso. Y esto se da principalmente en hombres, puede pasar también en mujeres, que ahí lo vamos a ver, pero en hombres principalmente en la segunda, tercera década de la vida. Ahora, hay un patrón característico tanto para hombres como para mujeres. Eso no quiere decir que solamente va a ser asociado al hombre, solamente va a ser asociado a la mujer. Pueden compartir patrones, ¿ya? Pero se da más característico, por ejemplo, en el hombre, que empiezan a aumentar las entradas, ya las entradas frontales, empieza a disminuir el volumen del cabello en esta zona, se conserva el pelito de la nuca y también se empieza a perder como pelito a nivel como de los lados, ¿ya? Pero se conserva esta zona como de pelo. Mientras que en la mujer se conserva todo lo que es la línea frontal de la cabeza, y si uno hace una partidura, por ejemplo, y se ve como la densidad del cabello, este va a estar como más disminuido y va a ir más disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Esa es como la diferencia característica como entre hombres y mujeres. Puede ser un evento estresante emocional, como también físico, como lo mencioné anteriormente, estar pasando por un momento difícil ya anímicamente, o también haber estado hospitalizado, haber tenido alguna enfermedad grave, etc. Y que a los 3 meses posteriores a este evento se presenta una caída súbita del cabello. Ya se empieza a perder de forma súbita el cabello. Ahora lo bueno de esto es que en realidad tiene una mejoría espontánea en la mayoría de los casos, se mejoran alrededor de los 6 meses. Ahora, puede haber un cuadro que es más bien cronificado, que posterior a los 6 meses todavía no se va a recuperar este cabello, y este se asocia principalmente a mujeres y la causa más bien no se sabe del todo, pero sí se asocia a un estrés psicológico más bien crónico. Ahora, respecto a la alopecia sifilítica, bueno, esta se diferencia un poquito de la alopecia areata, principalmente porque esta tiene un patrón que es como las mordidas de ratón. No es tan bien delimitada como la anterior que vimos, es más pequeñita y aparte también pueden haber lesiones a nivel de la piel, ¿ya? Y también va a afectar como la colita de la ceja. La colita de la ceja también va a tener como estas lesiones. ¿Cuándo va a ser necesario consultar a un médico? Cuando estamos sospechando de que se nos está cayendo el cabello. ¿Ya cuándo va a ser necesario poder consultar a su dermatólogo o dermatóloga de confianza? Ya acá lo importante es una pérdida repentina de gran cantidad del cabello, ya que no era así anteriormente y empezó a perderse mucha cantidad de cabello. Y que esta gran cantidad, por ejemplo, quede en ducha, que tape la ducha, ya que quede gran cantidad de pelo también en los cepillos, en las peinetas, o que también al momento de recostarse sobre la almohada, al momento de levantarse ve que queda gran cantidad de cabello en la almohada, ¿ya? También que empieza a notarse la disminución de la densidad del cabello, del volumen del cabello, este cabello que se vuelva más fino, más frágil, ¿ya? También que yo empiece a notar zonas con menos cabello en mi cabecita, o también que empiece a notar zonas realmente de calvicie, ¿ya? También una producción excesiva de grasa que sea de difícil tratamiento, una caspa también persistente que también puede causar una caída del cabello, y también una caída del cabello que se asocia también con otros síntomas, por ejemplo, dolor, picazón, descamaciones, heridas en la cabeza, y que obviamente está afectando la calidad de vida de nuestros pacientes.